El invitado de hoy tiene la peculiaridad de que ha estado en la mejor universidad del mundo. Los alumnos tienen que diseñar y construir un colector solar de concentración. Y luego otra asignatura también que creé con otro compañero hace unos años es Introducción a la minería espacial. Al MIT puede acceder, todo el mundo tiene la opción de potencialmente acceder ahí. No es que pensara, no, es que es difícil, no, ni siquiera era una opción. Pues como investigador tengo dos líneas de investigación principales, ¿vale? Sí. Una es los reactores de pirólisis de metano, producir hidrógeno de una manera que no contamine, que no produzca CO2 y a la vez que sea barata. En España se invierte menos en investigación y las universidades se invierte menos que en otros países similares a España, ¿no? Podemos llegar a hacer cosas similares pese a tener menos recursos, con lo cual si tuviéramos más recursos, claro, podríamos estar compitiendo con ellos mano a mano. Compitiendo o liderando en muchos casos la investigación en muchos campos. Animar a la gente a que haga carrera académica, ¿vale? Sé que es difícil, sé que no mucha gente lo quiere, pero creo que es un mundo estupendo y creo que es un mundo súper interesante en el que necesitamos gente buena. Muy buenas, bienvenidos al cuarto episodio de Ingeniando. Hoy tengo conmigo a una persona que, a pesar de ser joven, ya ha estado en dos continentes distintos, otra más, porque Dani, el invitado anterior también, pero el invitado de hoy tiene la peculiaridad de que ha estado en la mejor universidad del mundo. Ahora os contaré un poquillo las diferencias entre modelo americano, modelo español, las ventajas que tienen las universidades españolas de cara a acceder a este tipo de situaciones privilegiadas de investigación y, bueno, también nos va a contar un poquillo en qué anda metido ahora mismo. Con todos vosotros, Luis Portillo. Bueno, muchas gracias, Álvaro, por invitarme. Nada, hombre. Bueno, Luis, cuéntanos un poquillo, ¿qué es lo que estás haciendo ahora mismo? Tú trabajas en la UPM y tienes una carrera docente y a la vez una carrera investigadora. Cuéntanos, ¿en qué jardines te has metido ahora mismo? Bueno, eso es. Claro, mucha gente se piensa, ¿no?, que el profesor de universidad simplemente da clase y, en efecto, aparte de dar clase, la mayoría hacemos investigación. Entonces, en la parte docente, yo me dedico a dar clases sobre temas de energía. Entonces, dentro de los temas de energía, bueno, energía térmica, doy clase en varios másteres y también en algún grado. Y bueno, doy asignaturas relativamente comunes, como ingeniería térmica y demás, pero en los últimos años he creado dos asignaturas que creo que son las más curiosas, ¿no?, que cabe resaltar. En una de ellas son grupos muy reducidos, en los que los alumnos tienen que diseñar y construir un colector solar de concentración, que básicamente consiste en, pues, poner muchos espejitos para poder concentrar la radiación solar en un tubo. Muy bien. ¿Vale? Vale. Y así puedes calentar lo que vaya dentro del tubo y eso se puede utilizar, pues, pues, por ejemplo, para calentar agua a alta temperatura o para determinados procesos industriales, incluso para generar electricidad, ¿no? Se puede utilizar para muchas cosas. Y luego otra asignatura también que creé con otro compañero hace unos años, que también llama, yo creo, mucho la atención, es Introducción a la minería espacial, ¿no? Lo damos en la Escuela de Minas, aunque todo el mundo de la UPM tiene acceso. De hecho, nos llegan alumnos de aeroespacial, de minas, del grado de ingeniero de la energía, de industriales, por supuesto, también. Y bueno, pues lo que hacemos es dar unas pinceladas, ¿no?, y enseñar en qué consiste eso de la minería espacial, que a mucha gente le suena muy lejano y puede que no esté tan lejos, ¿no?, como pensamos. Y la idea es sacar, pues, de un asteroide, sacar todo lo que podamos. Hay asteroides que pueden ser muy valiosos porque contienen oro, pero hay otros que simplemente por contener agua, el hecho de tener agua en el espacio puede merecer mucho la pena, ¿no?, para dar cabida a, bueno, pues a otros procesos que pueden desarrollarse en el espacio. Joder, o sea que a nivel docente estás que lo petas, ¿no? Bueno, Sí, ¿no? sí, digamos que llevo 7 u 8 años en la universidad y he creado dos asignaturas junto con algunos compañeros. Claro. Además, recientemente a Luis le han dado un premio a la innovación académica. Sí, a la excelencia docente, que se llama. Bueno, sí. ¿Tú crees que eso es en gran medida debido a tu creación de la asignatura de minería espacial, se podría decir, ¿no? Bueno, es en general debido a la innovación educativa, ¿no? Estas Sí. dos asignaturas que justo he comentado, claro, son innovadoras per se.
Entonces yo creo que ha sido un punto fuerte. No sé exactamente por qué me lo han dado, es decir, sé que me lo han dado por varias cosas. Por ejemplo, las encuestas de los alumnos, ¿no? Tendrán a cierto peso, quiero pensar, ¿no? Sí. Que tienen cierto peso. Pero sí, yo creo que mi perfil destaca igual por haber generado asignaturas que además tienen bastante éxito entre los alumnos. Vale, y en la parte... Bueno, cuéntanos, ¿cómo has llegado aquí? O sea, tú ahora mismo te vemos un hombre hecho y derecho, tienes ya un recorrido dentro de la universidad, has estado en sitios con los que hay gente que sueña con estar, pero todos empezamos por algún sitio. Cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios? Bueno, yo, claro, no me voy a remontar al colegio, ¿no? Pero bueno, sí, cuando salía, yo no tenía claro que quería estudiar ingeniería industrial. De hecho, un día antes de elegir la carrera, yo dudaba entre física y filosofía. Entonces, creo que esto cabe destacarlo porque a mí me ha gustado casi siempre todo, desde siempre. Y eso es muy importante, yo creo, para una labor de investigación, probablemente. Porque yo he disfrutado con muchas cosas. Es decir, hubiera disfrutado haciendo filosofía, física, igual que disfruté relativamente, ¿no? Estudiando ingeniería industrial. Entonces, bueno, pues el proceso de estudiar ingeniería industrial, pues como todos, sufrí más o menos, ¿no? Hay gente que sufre un poco más, gente que sufre un poco menos. Yo recomendaría que nadie se desespere, ¿no? Hay gente que tarda más y gente que tarda menos, no hay ningún problema. Cuando terminé de estudiar ingeniería industrial, era la gran crisis que empezó en 2008, yo terminé en 2012, no había trabajo, los compañeros que salimos, que hicimos la carrera en 5 años, ¿no? Que era lo establecido, no éramos muchos, no encontrábamos trabajo, nos costó, al final, bueno, muchos... Incluso siendo ingenieros industriales. Sí, en ese momento no había trabajo, incluso teniendo un expediente relativamente bueno, ¿no? Y bueno, a varios nos contrató Airbus, era la empresa que contrataba, y otros varios pues se tuvieron que ir fuera de España. Y yo incluso siendo contratado por Airbus, en un momento Airbus también cerró contrataciones y me tuve que ir a Alemania. Entonces, bueno, pues ya está, me fui a Alemania y luego volví, eso sí, a los 3 años, y volví ya sabiendo que quería dedicarme al mundo académico, porque los 3 años que estuve en la empresa estuvieron muy bien para aprender, pero me acabé aburriendo de lo que hacía en la empresa privada. Yo necesitaba algo más. Estímulo continuo, tirar por diferentes vertientes, a lo mejor es. Estar a la cabeza de la innovación, ¿no? Eso es. Vale. Entonces, la empresa privada, habrá trabajos en los que se haga eso, yo no di con ellos, entonces no quiero desincentivar tampoco el mundo de la empresa, ¿no? Yo simplemente no di con ellos, y en el mundo académico me ofreció lo que yo buscaba. Lo que yo buscaba no era dinero, ¿vale? Porque en el mundo académico se paga un poco menos que en la empresa privada. En España. En general, en todos los países. Lo que pasa es que en España la empresa privada se cobra menos que en otros países. Entonces, al final, digamos, pues no sé, pongamos que en la academia pues se cobra un 70% de lo que ganas en salario medio en la empresa privada. Entonces, ese 70% es lo mismo aquí en España que a lo mejor en Estados Unidos. Es decir, va en porcentaje de alguna manera, ¿no? Vale. Entonces, bueno, eso, yo estuve en el mundo de la empresa privada y me aburrí. La academia me pudo ofrecer todo lo que yo buscaba, y aquí en la universidad hice el doctorado, y es verdad que ahí empecé la investigación, y eso ha sido lo que me ha ido llevando poco a poco a diferentes universidades, pero con la sede aquí en la Politécnica de Madrid. La UPM tiene muy buenos contactos, es verdad que hay que moverse, o sea, la UPM no te da los contactos, pero te facilita, ¿vale?, tener esos contactos. Entonces, a raíz de estar yo aquí investigando y a raíz de la investigación que yo he hecho, pues he estado en la Universidad de Delft, ¿vale?, que es de las mejores o la mejor de Europa, en centros de investigación muy importantes de Estados Unidos, ¿vale?, financiado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, y finalmente en los últimos años en el MIT, que sigo trabajando con ellos. Joder, qué barbaridad. Cuéntanos, ¿cómo accediste a esas distintas universidades? Vamos de la primera a la más reciente. ¿Cómo fue ese proceso para todos aquellos que estén pensando en, joder, quiero irme fuera, quiero más, quiero conocer gente, vivir en el extranjero lejos de mis padres? ¿Cómo se accede a ese tipo de situaciones? Bueno, lo primero creo es súper importante lo de irse fuera. Yo lo recomiendo muchísimo en muchos sentidos. Además, a nivel personal creo que te hace salir, ¿no?, de tu zona de confort, Sí. y eso es muy positivo de cara a afrontar un montón de situaciones en la vida.
Entonces, ¿cómo se accede? Bueno, yo creo que en España tenemos la suerte de tener, bueno, en España y en Europa, tener el programa Erasmus, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo empecé así, yo me fui en quinto de carrera, antes las carreras eran 5 años, y yo me fui en quinto de carrera a Dinamarca. Entonces, estudié allí el último año e hice el trabajo de fin de carrera también. Eso ya te abre puertas, porque yo si me hubiera quedado allí, si me hubiera querido quedar allí, me hubiera podido quedar allí haciendo un doctorado, porque hay opciones. Entonces, si tú te vas a una universidad a hacer uno de los últimos años y destacas mínimamente, te van a querer coger. Es muy, muy probable. Entonces, bueno, es una primera opción. A las otras universidades, ¿cómo he accedido? Bueno, pues haciendo investigación aquí, en la investigación es muy recomendable irte a trabajar con otros grupos de investigación para, bueno, pues para compartir ideas y para ver diferentes maneras de trabajar. Entonces, yo antes de terminar el doctorado me fui a la Universidad de Delft porque ellos hacían temas de CO2 supercrítico. Bueno, no me meto en detalle, ¿no?, de lo que es. Ellos eran expertos en ese tema, a mí me interesaba porque mi tesis trabajaba sobre energía solar de concentración, pero también sobre estos ciclos de CO2 supercrítico, entonces me fui allí 4 o 5 meses. Me pude ir gracias a que la UPM, ¿vale?, la Politécnica de Madrid, da becas para irte de estancia, es decir, tú cuando te vas, claro, tienes que pagar allí un piso, ¿vale?, mientras pagas aquí el tuyo, entonces si no te dan una ayuda es muy difícil irse. Y es verdad que la UPM para eso está muy bien, te abre esas puertas. Las otras estancias que ya hice después del doctorado, exactamente igual. En concreto al MIT, la UPM tiene mucha relación con gente del MIT. Hay muchos profesores que estudiaron en la UPM que ahora están en el MIT dando clase. Hay muchos alumnos que están haciendo allí el doctorado. Gente como yo, ¿no?, que va y viene, que mantiene colaboraciones. Entonces, la UPM es verdad que tiene ese marco de relaciones muy amplio y además da ayudas económicas, tanto a los profesores, ¿vale?, porque a mí me dieron una beca bien, ¿vale?, para poder subsistir en Boston. Boston es una ciudad muy cara, y también da becas a los alumnos. Entonces, un alumno que está en la Politécnica de Madrid puede optar a esas becas, se va allí una temporada, entre 3 y 6 meses creo que son, y si esa persona destaca allí, y muchos de los alumnos de esta universidad destacan, es 99% seguro que le van a ofrecer quedarse. ¿Como profesor o investigador? ¿O las dos cosas? Como investigador. Como profesor es verdad que quedarse allí tienes que ser ya extremadamente bueno. Pero quedarte allí como investigador para hacer el doctorado o para después del doctorado hacer un postdoc, ¿no?, que se llama, bueno, es relativamente habitual. De hecho, claro, yo cuando estuve allí, claro, yo tuve la opción de quedarme 2 años más contratado por el MIT. Lo que pasa es que, bueno, tengo aquí mi plaza y yo prefería quedarme aquí. ¿Y tu vida? Y mi vida, por supuesto. Claro, que luego lo de irse fuera también está muy bien y todo el mundo dice, no, pues te tienes que ir fuera. Bueno, sí, hay un momento en el que te puedes plantear, ya, pero ¿yo dónde quiero vivir? Lo que pasa es que cuanto más joven eres, yo creo que más tienes que tender a hacer estas cosas para que luego ya, cuando seas un poco más mayor, digas, bueno, pues ya ahora ya me lo pienso. Claro. O sea, al final, cuanto más joven eres, más riesgos conviene asumir. Yo creo que sí. Porque es que no tienes nada que perder. Eso es. Claro. Vale. ¿Cuánto tiempo estuviste en el MIT? Cuéntanos un poquillo. Vamos a entrar ahí, que es con lo que todo el mundo estará flipando. La mejor universidad del mundo. Tienes prácticamente más de la mitad de gente ahí son premios Nobel. O sea, es el pináculo de la investigación. Sí, bueno, a ver, al MIT puede acceder todo el mundo tiene la opción de potencialmente acceder ahí. Es una cosa que me gustaría resaltar. Sí. Yo accedí ahí un poco por carambola, y ahora lo explico, pero nunca me había planteado ir ahí. Porque claro, tú dices, el MIT, ¿cómo voy a ir yo ahí? ¿No? Claro. Es que ni siquiera era una opción, ¿no? No es que diga, no es que pensara, no, es que es difícil, no, ni siquiera era una opción. Entonces, es verdad que ahora, por ejemplo, yo a muchos alumnos que tengo les digo, oye, ¿te quieres ir al MIT? Yo tengo contactos, te puedes ir. Entonces, claro, ya se les abre esa opción y ya se lo plantean. Que luego no acaban yendo, bueno, puede ser, ¿no? Pero por lo menos tienen la opción. Entonces, a mí me surgió porque yo ya había trabajado con otros laboratorios nacionales de Estados Unidos, ¿no?, que son muy importantes en el campo de la energía solar de concentración al que yo me dedico, y me hice muy amigo y, bueno, tengo muy buena relación con uno de los jefes de allí, de esos laboratorios. Entonces le dije, oye, mira, mi universidad ha sacado estas becas para irse a otras universidades de Estados Unidos. Yo quiero hacer algo de experimentación. ¿Dónde me recomiendas ir? Y él me dijo, vente con nosotros otra vez. Y yo dije, no, me quiero ir a otra universidad. Y me dijo, bueno, pues si no te vienes con nosotros,
te pongo en contacto con una persona que está en el MIT, que es el mejor, que trabaja en ingeniería térmica de alta temperatura, ¿no? Que es a lo que me dedico también, y habláis y a ver si encaja. Y entonces, a raíz de eso, dije, joder, pues en el MIT, si me están abriendo esta puerta, voy a ver si puedo ir. Y hablé con este señor, que es Según Henry, que es un crack, y me dijo, claro, por supuesto, vente. Y entonces la UPM me dio una beca y con eso me fui 10 meses. Qué locura. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que luego, después de esos 10 meses, bueno, me pude quedar 2 años, pero no me quise quedar, pero abrimos un contrato de colaboración, ¿vale? Que también es, gracias a la UPM, en la que te dan, bueno, pues cierta financiación para que tanto tú como en la UPM, como algunos de tus compañeros, como puedas ir allí, como gente del MIT pueda venir. Entonces, ahora mismo tenemos ese marco de relación. Yo de vez en cuando puedo ir allí, es decir, después de estos 10 meses he ido otros 3 o 4 meses en diferentes momentos. Seguiré yendo, ¿vale? Porque hay dinero todavía para ir y seguir trabajando en lo que estamos haciendo. Y hace poco estuvo gente del MIT que se vino para acá también, porque, bueno, a una conferencia y a ver las instalaciones que tenemos. Para todas las personas que, joder, ya tengan en la cabeza ir para allá y lo estén ya visualizando, ¿qué es lo que se tienen que esperar de ahí? ¿Qué fue lo que más te chocó? ¿Cómo fue esa introducción al mundo americano, a una universidad tan puntera? ¿Cómo se trabaja ahí? ¿Cómo te relacionas con los compañeros? ¿Es tan jerárquico a lo mejor como puede ser aquí en España, en muchos trabajos corporativos? Bueno, ahí es verdad que no es fácil encajar allí. Y es algo, la UPM tiene un director que se llama director de América del Norte o algo así, es Luis Salgado, y dice mucho que, claro, allí en el MIT tú no eres nadie hasta que no lo demuestres. Entonces, da igual quién vaya, que si tú no has demostrado antes que eres bueno, no te van a hacer ni caso. Y eso no todo el mundo es capaz de asumirlo. Es decir, muchas veces algunos alumnos o algunos profesores de aquí de esta universidad se piensan que son los mejores, ¿vale? Van allí y como se creen que son los mejores, no trabajan como el de más abajo, de alguna manera, y esa gente no va a encajar en Estados Unidos, ¿vale? En Estados Unidos tú tienes que ir a hacer lo que te pidan y lo que puedas y lo mejor. Entonces, yo, por ejemplo, como profesor, yo me fui a hacer trabajo experimental, pero yo no estoy acostumbrado, porque en España no trabajamos así, no estoy acostumbrado a lo mejor a coger el martillo, ¿no? Digamos, de alguna manera. ¿Qué pasa? Que allí me tocó estar pues, con gente que estaba haciendo el doctorado y empezar a construir cosas. Aquí tenemos técnicos de laboratorio, por ejemplo, que hacen esa labor. Allí no, allí tienes que ir a hacerlo tú. Entonces, claro, poco a poco, si tú haces todo lo que puedes, van a ver que eres una persona merecedora de estar allí. Y entonces ya te vas a integrar bien. Pero si piensas que tú no tienes que apretar un tornillo, ¿vale? Porque ese no es el trabajo que tú tienes que hacer, porque no te han educado para eso, tú no vas a encajar en Estados Unidos. Y eso es duro para mucha gente, ¿vale? Porque mucha gente quiere ir allí pues, a mandar y porque no ha hecho otra cosa. Entonces, es verdad que no es apto para todo el mundo. Ahora bien, cuando encajas se te van a abrir 1000 puertas. Luego hay ciertas diferencias, ¿no? Allí, por ejemplo, valoran mucho el tema de la eficiencia del tiempo, que creo que aquí no se valora tanto, entonces... bueno, pues allí es raro que tengas una reunión de más de 1 hora, por ejemplo. Entonces, en 1 hora tienes que ver todo lo que te has propuesto en esa reunión. Si no, la reunión no es eficiente, ¿no? En España son muy comunes las reuniones interminables de gente que habla sin llegar a ningún sitio. Sí. Vale, vale. Has hablado de que se te abren un montón de puertas. ¿De qué tipo de oportunidades estamos hablando exactamente? ¿Es más colaboraciones académicas, oportunidades en empresas, quedarte ahí a vivir? Cuéntanos un poco. De todo tipo. Es verdad que en Estados Unidos hay una complejidad bastante grande que es el tema del visado. El visado es complejo. Ahora bien, si tú en Estados Unidos vales y eres bueno, no vas a tener problema en quedarte. O sea, ¿vale? Entonces, ¿qué oportunidades se te abren? Claro, en el ámbito en el que yo hablo, es verdad que hablo del ámbito académico. Entonces, si eres bueno, pues eso, te van a surgir oportunidades de quedarte, oportunidades de volverte pero seguir trabajando con ellos, como me pasa a mí, o incluso puede darse la oportunidad de quedarte allí trabajando en alguna empresa. ¿Por qué? Bueno, pues porque si te quedas allí, por ejemplo, y haces el doctorado o haces algún estudio,
luego tienes la opción de quedarte X tiempo buscando trabajo. Y las empresas, cuando has estado en una universidad, por ejemplo, como el MIT, en general, bueno, no tienes mucho problema en encontrar trabajo, claro, y no tendrás mucho problema en hacerte un visado. Insisto, si eres una persona que trabaja y que se le ocurra mucho. Es decir, tú puedes tener MIT en el currículum, a priori es verdad que eso ya te distingue mucho y te van a querer coger, pero luego tienes que ser bueno. claro. O sea, no vale entrar en una empresa y no demostrar nada durante 8 meses seguidos. Eso es. Tú has estado en la mejor universidad de Europa, o sea, se puede argumentar, yo sí la considero la mejor de Europa, y la mejor del mundo. ¿Qué dirías que diferencia ese primer puesto en el mundo y ese primer puesto en Europa? O sea, ¿cuál es la ventaja competitiva del MIT sobre la universidad en Dinamarca? El modelo es distinto. Bueno, la Universidad de Holanda, la de Delft, Holanda. porque también es que estuve en Dinamarca, pero estudiando. En Delft, que es Holanda, estuve investigando. Entonces, por comparar la de Holanda y la de Estados Unidos, son maneras distintas de trabajar. Estados Unidos, y cuando hablo de Estados Unidos es verdad que, claro, hablo del MIT. Entonces, no quiero generalizar mucho tampoco porque es una universidad que no es como el resto, probablemente. Pero yo creo que la gente está muy orgullosa de lo que hace y trabaja mucho. Entonces, es gente muy buena, que trabaja muchas horas y que además le encanta lo que hace, ¿vale? Entonces, si unes todo eso a que al MIT quieren ir en general los mejores investigadores de todo el mundo, las empresas saben que los mejores están allí, con lo cual quieren invertir dinero, claro, es una mezcla explosiva que ya está en una rueda, es decir, ya todo el mundo quiere ir, la gente invierte dinero, entonces es una rueda. La Universidad de Delft pasa en menor medida, también pasa, ¿no? Mucha gente se quiere ir a esa universidad porque saben que es muy buena en Europa. Yo diría que se trabaja un poco menos, es que la manera de trabajar en Estados Unidos es que a veces es muy exagerada. Entonces, bueno, igual en cuanto a resultados, en el MIT vas a tener muchos mejores resultados, ¿vale? Porque vas a tener más dinero y vas a trabajar más. Igual en Delft no mueres en el intento y aún así haces cosas también positivas, ¿no? Qué bueno. Entonces, digamos que parte del éxito del MIT es el acceso que tienen las empresas a poder invertir en los proyectos que ahí surgen. También, sí. A ver, también hay financiación pública en el MIT. Sí. O sea, el Departamento de Energía de Estados Unidos es el que yo conozco, pero también el de Defensa y demás, meten mucho dinero en el MIT, en proyectos. Entonces, sí, hay parte de financiación privada, pero también parte de financiación pública. Entonces, hay mucho dinero, básicamente. Claro, y con ese dinero se pueden hacer proyectos que son impensables en otros lugares. Claro, el MIT, y es algo que eso también es una política muy concreta de allí, basa su universidad en hacer investigación, ¿vale? O sea, aquí muchas veces, ¿no?, que pensamos, no, es que, joder, que a ver si dan mejor las clases, a ver si... Bueno, no, allí el objetivo número uno para ser la universidad número uno es tener a los mejores investigadores, ¿vale? Ese es su objetivo. Hay investigadores que luego o profesores que dan muy mal las clases allí. O sea, lo mismo que pasa aquí, pasa allí exactamente. Pero les da igual, porque ellos lo que quieren, el objetivo que tienen, es hacer la mejor investigación. Si haces la mejor investigación, vas a ser puntero, ¿vale? Las empresas van a querer estar contigo, porque muchas empresas no querrán hacer innovación, pero es que si tú has estado haciendo algo de investigación que es puntero, por supuesto que vas a saber hacer lo que hace la empresa de turno, que siempre ha hecho lo mismo, ¿vale? Es decir, siempre puedes dar valor añadido. Entonces, bueno, pues básicamente eso, que como apuestan por el I+D, van a seguir siendo la número uno. Para todas aquellas personas que, imagínate, quieren dedicarse al mundo académico, se están pensando, o sea, ya saben que ahí es donde van a tener las mejores oportunidades y que a lo mejor les choca y les echa un poco para atrás vivir en Boston. Cuéntanos, ¿fue para tanto? ¿Hay mucha diferencia entre Boston, Madrid o alguna otra ciudad grande europea? Aparte de lo caro que es. Sí. Estados Unidos es distinto, ¿no? Yo creo que muchas veces nos pensamos que es relativamente parecido porque lo vemos en las películas y decimos, bueno, al final es similar. Y luego se llega allí y dices, hostia, pues no es tan parecido. Por ejemplo, el tema de las relaciones, ¿no?
sea, de las amistades y tal, claro, no es como aquí, la gente no es tan cercana. O a la hora de trabajar con gente, aquí es verdad que en cualquier grupo en el que entres, o de investigación o de trabajo, en una empresa, probablemente tus compañeros acaben siendo no tus amigos, pero gente relativamente cercana. Allí no, allí tus compañeros suelen ser tus compañeros y ya está. Luego no les pidas más a cuando sales del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eso que parece una tontería, al final se puede hacer bola. Entonces, el tema de las amistades hay que cuidarlo bastante y tener tu grupo para adaptarte bien. Luego, en cuanto a la ciudad en sí, creo que Boston es una ciudad, es la más europea de todo Estados Unidos. Entonces, para vivir, yo si me tuviera que ir a Estados Unidos sería una de las pocas a las que realmente me iría. Hay transporte público malo, pero dentro de Estados Unidos es muy bueno. Es una ciudad en la que puedes ir en bici por algunos sitios, puedes ir andando, el tiempo, bueno, hace sol la mayor parte del tiempo, hace mucho frío en invierno, pero yo creo que cualquier persona prácticamente que vive en Madrid se podría adaptar a vivir en Boston. Qué bueno, qué bueno. Vale, entonces, tú acabas tu estancia y te vuelves a la UPM para tener la desgracia de conocerme unos años después. ¿Qué es lo que haces aquí ahora mismo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo colaboras con la UPM, con el MIT? Háblanos de tu libro. Vale. Aquí como investigador, ¿vale? Porque como docente ya tuviste la experiencia, sí. Buena o mala, no lo sé. Yo estoy muy contento, yo estoy muy contento. Pues como investigador tengo dos líneas de investigación principales, ¿vale? Sí. Una es los reactores de pirólisis de metano, ¿vale? Que suena un poco complicado, pero básicamente es un método alternativo para producir hidrógeno, ¿vale? El hidrógeno ahora está muy de moda, ¿no? Es como un combustible verde de origen renovable. Y entonces, en este proyecto, lo que intentamos es producir hidrógeno de una manera que no contamine, que no produzca CO2 y a la vez que sea barata, ¿vale? Digamos que a día de hoy está el hidrógeno, casi todo se produce a día de hoy con reformado de metano y produce mucho CO2, pero es barato. Vale. Y luego hay mucha gente que está diciendo, ¿no?, que a ver si se produce más con electrólisis, pero es muy caro. Entonces, nuestro método es como un poco entre medias, es decir, no, pues no vamos a producir CO2 y además que sea más barato. Vale. Entonces, sin meterme, ¿no?, en cómo se hace... Luego hablaremos de cómo se hace. Vale, vale. Pues en la UPM estamos construyendo un reactor, ¿vale?, de pirólisis de metano para ver que todo tiene sentido, ¿no?, que puede ser escalable a nivel industrial, que puede ser relativamente barato, y en el MIT están utilizando el concepto, la idea es la misma, pero es un concepto un poco distinto, ¿no? Entonces trabajo un poco con los dos. Entonces eso es como una pata, la parte de generación de hidrógeno. La otra pata es la energía solar de concentración. Entonces en este tipo de energía, pues, o sea, en este tema también colaboro con Estados Unidos, pero más con los laboratorios Sandia, que es un laboratorio que trabaja en Estados Unidos y nos financia el Departamento de Energía de Estados Unidos. Vale. Y entonces trabajo por un lado con ellos en análisis que se llama tecnoeconómico, es cómo ver la tecnología que más sentido tiene a futuro. Y luego también trabajo aquí en la UPM junto con otros compañeros pues en ese tipo de estudios, también en simulación, en desarrollo de colectores solares novedosos y bueno, en otras muchas cosas, pero vamos, principalmente son esas dos ramas. O sea, energía solar de concentración principalmente. Eso es. Y pirólisis. Eso es. Vale. Empecemos por la pirólisis. Cuéntanos un poquito, para tontos, qué es exactamente. Vale, bueno, para tontos no, es que es relativamente sencillo. El metano, su composición es CH4, ¿vale? Es decir, tiene carbono e hidrógeno. Vale. Entonces, cuando el metano tú lo calientas mucho, ¿vale? Hablamos de temperaturas por encima de 1000 grados o entre 1000 y 1400 más o menos. Ese carbono y ese hidrógeno no pueden estar mucho más tiempo juntos, ¿vale? Ya no se sostienen, entonces tienden a separarse. Entonces la idea es hacer eso, es calentar mucho ese metano para, por un lado, obtener carbono, ¿vale? Y por otro lado, obtener hidrógeno. Entonces, aunque nuestro objetivo es verdad que es producir el hidrógeno, también obtienes carbono pues, que se puede utilizar pues, para diferentes procesos industriales, ¿vale? Ahora la economía del carbono no está muy desarrollada, pero se podría desarrollar más, ¿no?, si hubiera carbono que saliera de estos procesos. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Bueno, pues yéndonos a muy altas temperaturas, que no es nada fácil, por eso hay mucha investigación en este sentido. Entonces, metemos dentro de un reactor, que básicamente es un tubo, metemos metales líquidos, ¿vale?
Un metal líquido pues es un metal que lo llevas a una temperatura de forma tal que ya esté líquido y por abajo introducimos el metano. El metano lo introducimos por abajo con el objetivo de que se formen burbujas, ¿vale? Estas burbujas las queremos formar para que haya el mayor contacto entre el metano y la burbuja, y entonces estas burbujas de metano, a medida que van subiendo por el metal líquido, se van calentando, ¿vale? Se van calentando más y más hasta llegar a estos 1000 o 1400 grados centígrados y se empiezan a separar en carbono e hidrógeno. Entonces, pues por un lado tienes el carbono, lo sacas, y por otro lado tienes el hidrógeno y lo sacas. Qué bueno, qué Relativamente interesante. sencillo. Sí. Suena sencillo, luego tiene muchas complejidades, claro. Ya me imagino, pero sí, lo has explicado fantástico. Ahora vamos a pasar a la energía solar de concentración. Porque la gente cuando piensa en energía solar normalmente se imagina paneles solares, los típicos que tiene cada uno en su casa. Eso es fotovoltaica. Eso es, muy bien. Pero estamos hablando de solar de concentración. Muy bien. Cuéntanos también un poco para Damis, ¿qué es eso? ¿En qué consiste? Vale, sí. Claro, cuando hablamos de energía solar, ¿no? La gente que no es técnica pues piensa en lo que nosotros llamamos energía fotovoltaica, que son los paneles que habitualmente tiene mucha gente en casa, que es para producir electricidad. Legal o ilegalmente, pero sí. Eso es. Entonces, bueno, eso es energía fotovoltaica, ¿vale? Con lo cual, claro, a mí cuando me dicen a qué me dedico y digo energía solar, todo el mundo me dice, sí, como los paneles fotovoltaicos. Y ya tengo que explicar lo que voy a explicar ahora, ¿no? Hay dos tipos de energía solar, ¿no? De alguna manera. Una es la fotovoltaica, que no voy a hablar ya más de ella, que está muy bien, es la que, vamos, la verdad es que últimamente ha crecido un montón, ¿no? La inversión en fotovoltaica, porque es muy barata. Y hay otro tipo de energía, que es a la que yo me dedico, ¿no? Y que es en la que hago investigación, que es la energía solar de concentración, que ha tenido menos éxito, pues por una serie de motivos que luego explico. Entonces, ¿en qué consiste esta energía solar de concentración? Bueno, lo que se busca es llegar a muy altas temperaturas, ¿vale? Para luego aprovechar esas temperaturas y producir energía eléctrica, o simplemente tener altas temperaturas. ¿Cómo llegamos a altas temperaturas con la energía solar? Con concentración, ¿vale? La concentración no es más que enfocar muchos espejos en un punto, ¿vale? Si enfocas muchos espejos en un punto, lo que acabarás teniendo en ese punto es una alta temperatura. O, de una manera muy similar, es como si tienes una lupa, ¿vale? Y si esa lupa haces pasar el sol a través de ella, ¿no? Pues lo que va a generar es una concentración en un punto y que eso aumente mucho la temperatura, ¿no? Puedes incluso, yo qué sé, puedes producir fuego, ¿no? Con esa lupa. Entonces, cuando tú tienes muy altas temperaturas, esa energía la puedes aprovechar de diferentes maneras. Por un lado, para diferentes procesos industriales que necesitan muy alta temperatura, como para producir cemento o vidrio. Y luego también se puede utilizar para producir electricidad, ¿vale? Con un ciclo, con una turbina de vapor. De la misma manera que tenemos las centrales de carbón, ¿no? El carbón produce alta temperatura y luego esa se utiliza para producir electricidad, pues nosotros hacemos lo mismo. Producimos altas temperaturas con todos estos espejos y luego con una turbina de vapor se produce electricidad. Entonces, claro, ¿por qué no ha tenido tanto éxito este tipo de energía? Porque es más cara que la fotovoltaica. Entonces, claro, mucha gente puede decir, y si es más cara, ¿para qué sigues investigando en eso? Bueno, pues sigues investigando para empezar, para intentar hacerla más barata, ¿no? A ver si puede llegar a ser más barata. Y luego porque tiene una ventaja frente a la fotovoltaica. Y es que este tipo de centrales, la de energía solar de concentración, tienen integrado almacenamiento de energía. Entonces, las fotovoltaicas no tienen integrado ese almacenamiento de energía. Tú tienes que poner baterías aparte y las baterías son muy caras. Las centrales de energía solar de concentración ya tienen a nivel comercial, en general, integrados un almacenamiento de energía que es mucho más barata, hablamos del orden de 10 veces más barato que la energía fotovoltaica. Entonces, a día de hoy, el almacenamiento de energía no ha importado mucho. ¿Por qué? Bueno, pues porque durante el día tú pones los paneles fotovoltaicos y cuando no haya sol, tú puedes generar con otro tipo de centrales, ¿no? de generación eléctrica. Pero poco a poco, si queremos tener todo el rato energías renovables, ¿no? Cuando no haya sol o cuando no haya viento, vamos a tener que haber almacenado esa energía. Entonces, este tipo de centrales, las de energía solar de concentración, como tienen ese almacenamiento integrado, pueden suponer, ¿no? Una gran ventaja con respecto a la fotovoltaica. Joder, qué interesante. Bueno, ya hemos hablado de a qué te dedicas, hemos hablado de tus estancias en el extranjero. Ahora vamos a hacer ese contraste, ¿no? Que estábamos buscando y que al final es un poco lo que esclarece y define la decisión de irse fuera o no. Vamos a comparar la universidad española con la universidad americana, sus pros, sus contras. Sí que es verdad que no somos la universidad número 1 en el mundo, pero
yo sé con creces que la gente que sale de aquí es muy demandada en el mundo laboral y aquí se hacen proyectos muy interesantes. Entonces, cuéntanos un poquillo ya hemos hablado antes de las diferencias, pero ¿qué resaltarías tú de quedarse aquí o irse fuera? Vale. Bueno, en general yo creo una de las principales diferencias es que aquí tenemos menos recursos. ¿Vale? En España se invierte menos en investigación y a las universidades se invierte menos que en otros países similares a España, ¿no? Además, dentro de España, en concreto, en la Comunidad de Madrid, se invierte aún menos, ¿no?, que en el resto de comunidades, con lo cual, bueno, pues tenemos esa desventaja. Es verdad que la Universidad Politécnica de Madrid yo creo que tiene tanto potencial, ¿vale?, que esas desventajas las cubrimos con el potencial, ¿no?, con la gente que viene aquí porque realmente quiere hacer buena investigación y al final sacas financiación de Europa, del mundo, ¿no? Como en mi caso tenemos proyectos europeos, la financiación viene de Europa, proyectos con Estados Unidos, la financiación viene de Estados Unidos, pero es verdad que de España y de la Comunidad de Madrid nos llega poco, ¿no? Entonces eso podría ayudar. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias, además de esa menor inversión, ¿no?, en la universidad y en ciencia? ¿Cuáles son las diferencias a nivel docente, por ejemplo, ¿no? Yo creo que está la parte docente y la parte de investigación siempre. A nivel docente, en Estados Unidos, en concreto en el MIT, se tira mucho por la parte experimental. Es decir, tú vas a aprender haciendo algo. Entonces, por ejemplo, en los másteres, en máster y en doctorado, tú empiezas desde el minuto 1 en el máster a hacer investigación. Tú te metes en un laboratorio desde el minuto 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que tú vas a hacer los cursos o las asignaturas ligadas a esa investigación o que te sirven para esa investigación. Igual no directamente, pero sí bastante indirectamente, ¿no? Entonces, claro, se aprende mucho porque tú ya vas a salir especializado. Aquí, en España, por un lado no es tan experimental y por otro lado no es nada tan especializado. La gente hace asignaturas, hablo más del máster, ¿vale? El grado yo creo que es relativamente similar, pero en el máster son clases menos especializadas, ¿no? La gente hace algo y al final hace un trabajo de fin de máster que es relativamente corto, que no te sirve de mucho porque no has podido invertir mucho tiempo y yo creo que no sales tan especializado. Pero así como el máster, defiendo que yo creo que tendría que ser un poco más especializado, ¿no? Yo creo que los trabajos de fin de máster tendrían que ser más grandes para así dar la oportunidad a los alumnos a centrarse en un proyecto en concreto. Las asignaturas tendrían que ser más basadas en proyectos, yo creo, que es como planteo yo las mías, pero no todo el mundo lo hace igual. Así como digo esto del máster, en el grado no hay tantas diferencias, ¿no? Muchas veces cuando uno estudia aquí, claro, dice, joder, pues esto es una mierda, ¿no? Porque te suspenden, porque es muy complicado, porque estoy estudiando asignaturas súper teóricas que no me sirven de nada. Esto está en los libros. Eso es. Pues bueno, pues te vas al MIT y la asignatura en concreto en la que yo miré más, ¿no?, que es transferencia de calor, porque es la que he dado durante muchos años, me di cuenta cómo la enseñan exactamente igual. La gran diferencia, bueno, pues que yo tengo 100 alumnos para un profesor y ellos tienen 30, 40 alumnos para un profesor y 2 ayudantes, ¿vale? Entonces, esa es una gran diferencia. Por eso digo lo de los recursos, ¿no? Pero la base, lo que estudian, es exactamente igual. Entonces, la base del grado es muy similar. En el máster es verdad que ellos ya sí que van mucho más a lo experimental. Luego está la parte docente. En cuanto a investigación, otra vez, ellos tienen más recursos porque las empresas invierten más. En concreto en España yo no creo que es que inviertan menos, es que no hay industria, o hay mucha menos industria. Si hubiera más industria acabarían aquí. La poca que hay es verdad que intentamos colaborar con ellos, pero y colaboramos, ¿no? Y se colabora mucho. Pero pese a tener menos recursos, luego lo que hacemos aquí suele estar bastante bien valorado en el extranjero. Como te decía antes, claro, yo trabajo con la gente del MIT, tengo un proyecto para que se vengan yo. Entonces estuvieron haciendo justamente 2 semanas por aquí y les enseñé las instalaciones que tenemos en la UPM, que tenemos tanto aquí en la Escuela de Industriales como también tenemos en Getafe, que tenemos parte, y se quedaron impresionados. O sea, dijeron, bueno, porque trabajamos en los mismos temas y me dijeron, bueno, es que esto parece mucho más profesional que lo que hacemos nosotros. Allí van más, lo hacen todo un poco cutre, aquí lo hacemos un poco más bonito porque lo hacemos muchas veces con técnicos que saben más del tema, pero se quedaron muy impresionados, con lo cual... bueno, eso dice mucho, ¿no?, de la investigación que hacemos aquí, que al final podemos llegar a hacer cosas similares pese a tener menos recursos, con lo cual si tuviéramos más recursos, claro, podríamos estar compitiendo con ellos mano a mano. Compitiendo o liderando en muchos casos la investigación en muchos campos. ¿Crees que esa desventaja que tenemos se debe principalmente a lo que has comentado? O sea, reformulo la pregunta. ¿Tú crees
que si las empresas tuvieran mayor acceso a invertir en la universidad sin tanta burocracia, sin tantos plazos lentos, sin tantas retenciones, ¿crees que podríamos dar ese salto que necesitamos a una mejor investigación? O sea, la burocracia en la universidad y en general en el sistema público es un gran problema, ¿vale? Sí. Que yo creo que todo el mundo que trabaja aquí se queja y que habría que resolver y que habría maneras de resolver y que es verdad que no se invierte lo suficiente, yo creo, en resolverlo, pero no creo que sea ese el principal problema. Yo creo que el principal problema es que la industria en España, generalizo, como todas las generalizaciones son odiosas, pero la industria en España no busca la innovación. Entonces, las empresas españolas, las grandes, lo que buscan es hacerlo de siempre y ya está. Entonces, si tú no buscas la innovación, igual la universidad no te sirve tanto. Porque la universidad tendría que ser un espacio para hacer investigación y hacer innovación. Entonces, claro, creo que en España hay poca industria y la poca que hay no hace innovación, con lo cual, ¿para qué va a irse a la universidad? O sea, claro, a mí no me van a contactar para hacer un parque de paneles fotovoltaicos, porque eso lo sabe hacer un mono a día de hoy. Sí, sí, exagerando, ¿no? Es decir, es muy fácil y está muy integrado. Claro, lo hace todo el mundo. Entonces, bueno, pues sí, pues van a buscar ingenieros de esta escuela o de esta universidad que lo hagan porque, bueno, pues porque lo van a saber hacer muy bien, porque podrían saber hacer muchas más cosas. Y entonces, si no aprenden. Y si no aprenden, claro. Entonces, en una empresa pues vas a acabar aprendiendo a hacer lo que te toque. Pero si no buscas hacer algo más allá, ¿vale? Pues, ¿para qué vas a querer la universidad? Entonces, si hubiera una industria, si hubiera más empresas para empezar industriales, probablemente habría muchas más que se dedicaran a esa innovación y luego, bueno, pues si se dedicaran un poco más a la innovación, pues podrían contactarnos. Nosotros estamos abiertos, por supuesto, claro. Y la empresa también en general está abierta. Si ya te digo, el problema es más de base. Ya. No, al final España no es un país industrial, sino es un país turístico. Es un país con un sector agrícola tradicionalmente fuerte, aunque eso se está perdiendo también. Y no tiene pinta de que vaya a ir para arriba, porque al final es lo que tú dices, la visión de las empresas es muy conservadora. Falta gente que se la juegue, falta gente que le eche ganas, falta gente que venga con ideas disruptoras, aunque también el sistema lo pone un poco complicado, porque aquí se penaliza mucho la inversión. Estoy de acuerdo. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la carrera académica. Cuéntanos, ¿qué es eso que ofrece la universidad para todos aquellos que quizás se lo estén pensando? Pues gente que es buena estudiando, gente que a lo mejor necesita esa afluencia de conocimiento. ¿Qué es lo que la universidad tiene para ofrecerles? Vale, a ver, yo creo que la universidad lo que te ofrece es poder dedicarte a lo que te gusta si te gusta el tema de investigación y docencia. Claro, a nivel intelectual la investigación ofrece mucho. ¿Por qué? Porque vas a estar todo el rato afrontando nuevos retos, ¿no? Entonces, claro, eso en mi caso, ¿no? Y a mucha gente le gusta. En otros sitios, pues igual te vas a enfrentar ante el mismo reto toda tu vida. Aquí no, aquí vas a estar cambiando continuamente, ¿no? Quieres un proyecto nuevo, como es investigación, claro, pues por definición, ¿no? Va a ser novedoso. Entonces, a nivel intelectual, claro, eso es muy positivo. Luego, además, claro, a mí me ofrece la opción de dar clases, ¿no? Y eso, pues, hombre, ayuda mucho, ¿no? Ver a gente como a ti, de hecho, ¿no? Que luego, pues, oye, va haciendo otros proyectos, luego te lo vas encontrando a lo largo de la vida y dices, bueno, pues mi granito de arena, ¿no? Habré puesto yo en formar a esta persona y eso siempre alegra. Y además, en el tema de la investigación, claro, la mayoría nos dedicamos a resolver retos, ¿no? Para la sociedad. En mi caso, por ejemplo, la descarbonización, ¿no? Del sistema, es decir, que haya más energías renovables. Hombre, pues pensar que en tu trabajo estás ayudando a mejorar la sociedad de una u otra manera, también es súper enriquecedor y te alegra, ¿no? Que de otra manera pues puedes estar trabajando en una empresa en la que dices, bueno, pues yo qué sé, pues vendo puertas, ¿no? Está muy bien, pero si tú el decir, no, es que estoy ayudando a que la sociedad mejore, ayuda mucho, ¿no? a que tu día a día pues claro. Tienes una razón por la que levantarte al final. Sí, claro, sea más alegre, ¿no? Claro. Eso yo lo he oído recientemente, que muchas veces, sobre todo en las empresas grandes, cuando la gente se mete y va sacando el trabajo día a día, no ve realmente en qué se reflejan los frutos de su trabajo, sino que
pues bueno, es como, bueno, ya me he quitado esta tanda de deberes y ahora la siguiente tanda y la siguiente tanda. Yo creo que al estar tú implicado dentro de los proyectos, dirigirlos, colaborar, vas no solo teniendo un seguimiento del trabajo, sino que, joder, cuando tú lo acabas... Claro, los grupos de investigación, ¿de cuánta gente suelen ser más o menos? Depende, es que o sea, en el grupo de investigación en el que yo estoy ahora somos, no sé si 20 personas, pero no las 20 personas trabajamos en los mismos proyectos. Vale. Entonces hay proyectos en los que trabajan 10 personas, gente en los que trabajamos 2, depende. Claro, pero al final es una relación mucho más cercana con el resultado, el proceso y lo que es dar luz a esa idea, ¿no? Sí, yo creo que mucho más que si trabajas para una gran compañía, ¿no? En la Claro. que a lo mejor tú haces una pequeña pieza de algo que no sabes qué es. No, y que al final tú cuando trabajas en una empresa te viene tú tienes que llevar a la realidad, llevar a tierra la idea de tu cliente. Sin embargo, cuando tú estás en el mundo académico, lo que tienes que llevar a tierra es tu idea. O sea, partes con una gran ventaja. No tienes ese componente de, buah, tengo que entender lo que me está pidiendo esta empresa o este particular. Sí, bueno, al final, o sea, tú piensas que para desarrollar proyectos de investigación necesitas financiación, con lo cual tienes que pasar un poco por el aro de aquel que te financie. O sea, yo elijo a lo que yo me quiero dedicar, pero es verdad que si yo me quisiera dedicar a algo relacionado, yo sé, con las canicas espaciales, ¿no? Sí. Me estoy inventando algo y no hay nadie interesado en eso y nadie me lo va a financiar, yo no puedo trabajar en eso porque necesito dinero, ¿no? Entonces, es verdad que, claro, en mi caso y en el caso de otras muchas personas, claro, nos queremos dedicar a algo que tenga que ver con las energías renovables, ¿no? En el ambiente de hidrógeno, en el de la energía solar, y a día de hoy hay mucha financiación en ese tema. Entonces, claro, pues sí podemos dedicarnos a exactamente lo que queremos. Yo creo que en la academia, claro, mucha gente que trabaja en la empresa, ¿no? Trabaja para vivir, ¿no? Es decir, su trabajo es pues, algo que pasas 8 horas y pues, ya está, eso te permite seguir viviendo. Yo creo que en la academia no es que vivamos para trabajar, pero sí que la parte de trabajar es gran parte de nuestra vida, ¿no? Es decir, yo disfruto, o sea, yo vengo a trabajar y son mis 8 o 10 horas al día, porque es verdad que aquí hay gente que trabaja mucho, como es mi casa, pero disfrutas mucho. Entonces, claro, yo disfruto durante la parte del día que estoy trabajando y luego salgo y sigo disfrutando, ¿no? Para mí es un error pensar que toda la parte de mi vida en la que yo esté trabajando va a ser simplemente un pasar por allí. Claro, claro. No, es muy desmotivador, sin duda alguna. Claro. Vale, pues ya hemos cubierto un poco tu historia, hemos hablado de todo lo que es el sector donde tú trabajas y te desarrollas. Vamos a meternos un poquito más en terreno personal. ¿Dónde te ves dentro de 5 años? Pues, bueno, yo me sigo viendo aquí. O sea, una de las cosas que hice hace poco fue eso, rechazar una oferta que me hizo el MIT para quedarme allí 2 años, con lo cual ahí yo ya, en ese momento firmé, ¿no? mi sentencia de quedarme aquí. A mí me encanta la academia, con lo cual no me veo cambiándome a una empresa privada, porque ya lo probé y no me emocioné. No lo descarto tampoco, pero no me veo. Y entonces, como estoy en una etapa relativamente temprana, ¿no? de mi carrera investigadora, dentro de 5 años me veo teniendo proyectos con financiación europea bastante gordos, ¿vale? Ya tengo las ideas, las tengo que poner un poco en marcha. Ahora tengo proyectillos, ¿no? Pero voy a tener proyectos gordos, siguiendo la colaboración con el MIT y con una gran financiación de la Unión Europea probablemente para desarrollar estas ideas que pueden tener un gran impacto en la sociedad. Vale. Vale, hemos ido al futuro, ahora nos toca ir al pasado. Imagínate con 18 años, acabas de entrar en la universidad, se te abre un mundo y un horizonte de posibilidades por delante. ¿Qué le dirías a ese Luis joven que acaba de entrar y que, joder, que al final es cualquier chaval que pueda estar pensándose si entrar en la carrera o que incluso pues ya lleva su primer año y le han dado por todos lados? ¿Cuáles serían los consejos que tú aplicarías o, bueno, sí, al final esas cosas a las que aferrarse y algo que lo respalde durante su camino, que no va a ser fácil? Bueno, yo para la persona que le da muchos palos, yo diría que no todo el mundo tiene que ser ingeniero. Vale. Para empezar. Vale. Que en España yo creo que tenemos esa mentalidad de que hay que estudiar una carrera
Y yo creo que las FPs a día de hoy, el salario que puedes tener saliendo de una FP es muy similar al que puede tener un ingeniero. Entonces, bueno, pues si alguien suspende muchas asignaturas, igual esa carrera no es la suya, ¿no? Y no pasa nada. Y hay que aprender a asumir esos fracasos, ¿no? Que de todo se aprende. Ahora, la gente que se quede, ¿no? Que realmente se quede, hayan suspendido muchas o no, yo les diría que intenten disfrutar. Igual la persona que ha suspendido mucho va a dejar de disfrutar o es que no ha disfrutado. Entonces, por eso puede hacer otras cosas, pero los que se queden, yo cuento mi experiencia, es verdad que, claro, cada persona es distinta, ¿no? Pero yo creo que yo conseguí disfrutar la carrera. Además de disfrutar la carrera, creo que es muy importante disfrutar las cosas en paralelo que te puede dar la carrera, ¿no? En la universidad, por ejemplo, hay muchos grupos, que me lo comentabas tú antes de la entrevista, ¿no? Muchas asociaciones, ¿no? Yo sé, en la Politécnica tenemos, por ejemplo, UPM Racing, ¿no? Que es como construir un coche de Fórmula 1. Bueno, pues son muchas actividades que la universidad te brinda, o el grupo de teatro, ¿no? Ya, para que no tenga que ver con la ingeniería. Son muchas actividades que la universidad, claro, está poniendo a tu disposición y que yo creo que es súper importante para disfrutar la carrera, para desarrollarte a nivel personal y para desarrollarte incluso a nivel profesional, ¿no? El grupo de teatro, parece que lo estoy vendiendo porque estuve yo no estuve, ¿no? Pero bueno, te puede dar unas habilidades, ¿no? De comunicación que igual otra persona no va a tener y te vas a poder diferenciar de esa otra persona. Entonces, si a ti te gusta realmente el teatro, oye, pues igual es una oportunidad estupenda para disfrutar más de esos años de tu vida que son estupendos y no amargarte solo con la carrera. Entonces, principal, yo creo, disfrutar, dentro de que hay que estudiar, ¿no? O sea, que tampoco quiero aquí que la gente se piense que se puede venir a salir todo el rato de fiesta, pero que hay que currar, ¿no? Pero yo creo que es importante currar disfrutando. Sí, tener tus espacios o trabajar con amigos, quizás. Eso es. Encontrar al típico tío al que se le da bien fluidos, pero a ti se te da bien, yo qué sé, resis. Eso es. Sí, y bueno, ir saliendo un poco adelante. Vale, Eso es. bueno, pues hemos llegado ya al final de la entrevista, desgraciadamente. y pues nada, llega el momento en el que tienes tu espacio para hacer tu reivindicación sobre lo que quieras. Condiciones laborales, universidad, un mensaje al futuro de esperanza o de pesimismo. Espero que sea de esperanza, por supuesto. Pues bueno, aquí tienes tu minuto de oro. ¿Qué es? Bueno, el minuto de oro yo creo que lo que me gustaría es animar a la gente a que haga carrera académica. ¿Vale? Sé que es difícil, sé que no mucha gente lo quiere, pero creo que es un mundo estupendo. La problemática es que se gana menos dinero, esa es una realidad, hay un poco menos de estabilidad, es otra realidad, pero no son problemas que no se puedan resolver, o sea, son problemas que yo he resuelto, ¿no? De una manera o de otra, y creo que es un mundo súper interesante en el que necesitamos gente buena, ¿vale? Hemos visto que se puede llegar a colaborar con cualquier universidad, se pueden hacer los mejores proyectos, entonces animo a que la gente se venga. Como reivindicación, pues me gustaría decir que ojalá tanto España como en concreto la Comunidad de Madrid valorara un poco más la ciencia y la universidad y dedicaran más recursos para realmente poder ser líderes en muchos sectores. Yo creo que somos buenos, pero podríamos ser muchísimo mejores. Todo esto, ¿por qué? Bueno, pues porque vivimos en un mundo que necesita descarbonizarse, es decir, necesita tener más energías renovables, y España tiene un gran potencial. ¿Por qué? Porque tenemos sol, tenemos viento. Lo que pasa es que no nos podemos quedar con las tecnologías que tenemos a día de hoy, ¿no? Tenemos que abaratarlas, tenemos que hacer que sea más eficiente, y para eso se necesita investigación. Entonces, eso, animar a la gente a que se meta en el mundo académico, que haya más financiación y nada, y aprovechar los recursos que tenemos en España. Vale, pues bueno, hasta aquí. Un minuto, ¿no? Sí, ¿en serio ha sido un minuto? No lo sé. No era un minuto, joder. No lo sé. No, pero bueno, pues hasta aquí. ¿Qué te ha parecido? ¿Has disfrutado de la experiencia? Sí, muchas gracias. No, gracias a ti por sacar el tiempo. A ver si sale algo adelante, a ver si se mete más gente en el mundo académico. Hasta que la... Sí.